Vamos a ver esto que teníamos pendiente. Entonces, habíamos visto la sesión anterior. Vamos a acompañarnos de la presentación y de los videos. Estábamos viendo las leyes de Newton. Entonces, habíamos visto la ley, en este caso, la primera ley de la ley de la inercia, esta de que todos los cuerpos tienden a estar, en este caso, en reposo. Y, por ejemplo, si va en movimiento, pues solamente si se detiene un carro, obviamente uno sale disparado porque sigue la misma tendencia, pero finalmente se detiene, ¿no? Luego la segunda ley, en este caso, es la de que la fuerza que nosotros apliquemos, ¿no? En este caso, está en relación con la masa que nosotros queremos empujar y la aceleración. Entonces también se le conoce como la ley de la aceleración, esta, ¿no? Entonces aquí es, con esa fórmula es como fuerza igual a masa por aceleración. Entonces nosotros hacemos cálculos para saber cuánta fuerza vamos a aplicar y la fuerza se mide en joules, ¿no? Y la tercera ley, la de acción y reacción, está donde nosotros aplicamos una fuerza, pero al mismo tiempo hay una fuerza contraria de la misma magnitud, lo que explica, por ejemplo, porque cómo despegar los aviones, o cómo, en este caso, despegar los cohetes, o cómo sale un tiro de una pistola, en fin, ¿no? Entonces, bueno, estas son las reglas. Pero tenemos otra ley de Newton, que es muy importante. Con esto terminamos la parte de movimiento, que es la parte de la gravitación universal. Entonces, en este caso, la ley de gravitación universal de Newton dice que, en este caso, la gravedad, ¿no?, está en relación directa con la masa y proporciona, y inversamente proporciona, en este caso, su distancia. ¿Qué significa esto, no? En tu examen no tienes que resolver esta fórmula para nada. Lo único que tienes que hacer es identificarla, ¿no? En términos más cortos es fuerza a GMR, nada más R al cuadrado. Entonces, ¿qué significa esto? Pues obviamente que cada cuerpo tiene una fuerza de gravedad porque es la atracción, en este caso, de su centro de gravedad, ¿no? Entonces, todos tienen. Entonces, los cuerpos están en relación, empujándose. Entonces, el Sol está acá, por ejemplo, el Sol está acá y está empujando a la Tierra, por eso la mantiene en órbita, ¿no? Es decir, orbitamos a través del Sol porque tiene mayor masa. Y la Luna orbita alrededor, en este caso de la Tierra, porque tiene más masa. Y si hubiera un elemento más chico, seguramente orbitaría aquí a través de la Luna. Entonces, obviamente, estos dos cuerpos se están atrayendo de manera proporcional a sus masas, en este caso, pero también a sus distancias. Es decir, si esta distancia es, en este caso, la más larga, pues obviamente va a haber menos fuerza de atracción, ¿no? Entonces, esto tiene que siempre calcular, por ejemplo, los viajes que hacen espaciales y todo, calculan muy bien, en este caso, cuál es la gravedad, cómo funciona. Y, por ejemplo, los cohetes cuando pasan cerca de Júpiter o de Saturno, que son los planetas más grandes, pasan muy cerca de ellos para que su fuerza de gravedad los impulse, es decir, pasen por aquí y entren un poco en órbita y luego salir disparados con ellos. Entonces es un impulso fuerte, ¿no? Entonces, bueno, esta es la ley de gravitación universal. Entonces, bueno, vamos a ver en este caso estos dos videos acerca de la fuerza de gravedad y la ley, cómo la va a encontrar en este caso Newton. Muy interesante, sobre todo porque Newton fue una persona que pues salió muy pocas veces de su lugar de donde nació. Nunca viajó a América o nunca salió mucho más lejos y aún así pudo trabajar las leyes que gobiernan pues, el universo que conocemos, ¿no? Entonces, muy, muy, muy importante. Entonces vemos esta fuerza de gravedad y luego la ley de gravitación universal. Déjate comparto aquí el sonido también. Ujú. Muy bien. Fuerza de gravedad. A inicios del siglo XVII, Galileo Galilei estudió la caída libre y concluyó que todos los objetos caen hacia la Tierra con una aceleración constante de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Esto significa que cada segundo que tarda en caer un objeto, su velocidad aumenta 9.8 metros sobre segundo. De acuerdo con las leyes de Newton, para que un objeto cambie su velocidad es necesaria una fuerza. Y en este caso, la fuerza responsable de que las cosas caigan hacia la Tierra con aceleración constante es la gravedad, o gravitación.
La gravedad es una fuerza de atracción que existe entre los objetos que tienen masa. Sin importar qué tan grandes o pequeños sean dos objetos, existe una fuerza de atracción gravitacional entre ambos, de igual magnitud pero sentido opuesto, que depende de su masa y de la distancia a la que se encuentren. En 1685, Isaac Newton llegó a esta conclusión y propuso que la misma fuerza que hace que los objetos en la Tierra caigan es la responsable de que los planetas giren alrededor del Sol y la Luna gire alrededor de la Tierra. De acuerdo con la ley de gravitación universal propuesta por Newton, la fuerza de atracción entre dos objetos es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de su distancia. Y esta proporción depende de la constante de gravitación universal que se representa con la letra G y tiene un valor de 6.67 por 10 a la menos 11 newtons por metro cuadrado sobre kilogramo al cuadrado. Esto significa que la fuerza de atracción entre dos objetos será mayor si la masa de uno o ambos objetos es grande. Por ejemplo, la fuerza de atracción entre tú y la Tierra es grande, porque ésta tiene una gran cantidad de masa. Y disminuye conforme aumenta la distancia. Por ejemplo, un cohete que se aleja de la Tierra experimenta con menor fuerza la atracción gravitatoria. Existe una historia, según la cual Newton llegó a la conclusión de la ley de gravitación universal por una manzana que cayó en su cabeza. Pero lo cierto es que sus avances se debieron en parte a conocimientos anteriores y a la correspondencia que tuvo con Robert Hooke, quien lo introdujo a la idea de analizar el movimiento de los planetas de manera similar a un movimiento curvo, como el que ocurre al lanzar una pelota y que termina por caer de manera curva debido a la gravedad. De esta manera, Newton desarrolló la ley de gravitación universal y unificó la explicación del movimiento de los cuerpos tanto en la Tierra como en el universo. Y comprobó las leyes de Kepler, que explican el movimiento de los planetas, las cuales se elaboraron más de 60 años antes. Lo cual es una muestra de que el avance científico es una labor que requiere de la colaboración para progresar. Obviamente hay una idea ahí de que esto de la manzana y todo ese asunto, pero bueno, eso ya lo verás más en la prepa y todo, que no es, no es tan así, pero sirve como buena metáfora para poder entender, ¿no? Como desde aquí, desde un lugar, y es así, ¿no? Puedo, en este caso, descubrir y poder generar estas fórmulas y estas leyes que rigen, en este caso, todavía la física conocida. Entonces, bueno, por eso es importante. Ahora, esto era, y este es sobre la gravitación. A finales del siglo XVII, Isaac Newton postuló la ley de gravitación universal para explicar qué es lo que movía a los planetas alrededor del Sol. Para explicar este fenómeno, lo primero es conocer que todos los objetos experimentan entre sí una fuerza de atracción. Esta fuerza depende de la cantidad de masa que tiene su cuerpo. Así, cuanto mayor es la masa, más grande es su fuerza para atraer a otro objeto. En la Tierra, todos los objetos son atraídos hacia su centro por la fuerza de gravedad. Gracias a ella, todas las cosas se mantienen en la Tierra y no salen flotando fuera de ella. Con este referente y las tres leyes del movimiento que postuló, Newton consideró que entre los cuerpos cósmicos también existe esta fuerza a la que denominó atracción gravitacional. Así, todos los planetas son atraídos por el Sol y este, a su vez, es atraído por ellos. Con ello estableció la ley de la gravitación universal, que dice: la fuerza de atracción entre dos masas es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que hay entre ellas. Esto implica que dependiendo de las masas que tengan dos cuerpos y la distancia entre ellos, se establecen las siguientes relaciones. Si la distancia aumenta, la fuerza disminuye. Y si la distancia disminuye, la fuerza aumenta. Newton expresó esta relación matemáticamente, usando la siguiente fórmula. Donde F es la fuerza de atracción, G mayúscula es la constante de gravitación universal, M1 y M2 son las masas de los cuerpos, y la R es la distancia que hay entre ellos. La constante de gravitación es la intensidad de atracción gravitatoria que hay entre dos cuerpos.
Esta se representa por la cantidad de 6.7 por 10 a la menos 11 newtons por metro al cuadrado sobre kilogramo al cuadrado, y que se sustituye en la fórmula. Con la constante gravitacional, los valores de las masas de los cuerpos y la distancia entre ellos, se determina la intensidad de la fuerza de atracción. La ley de gravitación universal ayuda a entender por qué los planetas se mantienen en órbitas alrededor del Sol, debido al tamaño de su masa, su tendencia a moverse en una sola dirección y a la velocidad constante que mantiene. Gracias a esta ley, se puede determinar la masa que debe tener un objeto para orbitar la Tierra, pero con la masa suficiente para no estrellarse con la corteza terrestre. Por esta razón, es posible poner en órbita satélites alrededor de la Tierra. Continúa en Pruébate y sigue conociendo más sobre la Tierra y el sistema Ok, solar. entonces eso es importante, ¿no? Ahora, ¿te acuerdas que habíamos dicho esta cuestión sobre el peso? Entonces, que si nosotros estamos aquí en la Tierra y tú pesas, no sé, 70 kilos, bueno, pues es la fuerza de atracción actuando sobre tu masa. Pero si vas, por ejemplo, a la Luna, que es más pequeña, ¿no? Y obviamente la masa de la Luna también, pues, pero tú con tu misma masa, pues solamente vas a pesar menos porque hay una menor fuerza de atracción. Entonces, quizá peses 20, 30 kilos, ¿no? Y puedes caminar y casi montar ahí, de tamaño más aquello. Pero, por ejemplo, si vas a un planeta como Júpiter, que es muchísimo más grande que la Tierra, casi 1000 veces, entonces solamente la masa es mayor, entonces la fuerza de gravedad es mayor, entonces ahí no pesaría 70 kilos, sino quizás 70 toneladas. Entonces, ¿qué le pasaría a tu masa? Pues solamente quedaría aplastada y necesitarías tener algo para que no te aplastaras, como si te cayeran 70 trailers o camiones de estos encima, entonces quedarías completamente deshecho. Entonces, un poco la idea también del peso es entender eso y diferenciarlo de peso y de la masa, que a veces se piensa o se asumen como lo mismo, ¿no? Pero vamos a ver la relación que tienen esos. ¿Qué es el peso? Pero la masa y el peso son conceptos distintos estrechamente relacionados debido a la ley de gravitación universal. La masa de un objeto es la cantidad de materia que lo compone y nunca cambia. Se representa por la letra M y se mide en kilogramos. Por ejemplo, supongamos que la masa de un astronauta es de 70 kilogramos. Esto representa la cantidad de materia que lo constituye. Y esto no cambia si el astronauta se encuentra en la Tierra, la Luna o flotando en el espacio. Por otro lado, el peso es una fuerza. La fuerza de atracción gravitacional que actúa sobre un objeto. Se mide en newtons o kilogramos fuerza y se representan por la letra N o kgf. Entonces, si el astronauta se encuentra sobre la Tierra, es atraído hacia el centro de esta por una fuerza de 686.7 newtons, o 70 kilogramos fuerza. Este valor se obtiene utilizando la fórmula de la segunda ley de Newton, que establece que la fuerza es igual al producto de la masa y la aceleración. La masa del astronauta es de 70 kilogramos, y la aceleración es la de la caída libre que provoca la gravedad, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, lo que nos da como resultado una fuerza de atracción de 686.7 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, o newtons. Y este valor lo podemos convertir a kilogramos fuerza considerando que un kilogramo fuerza equivale a 9.81 newtons. Por lo que para hacer la conversión basta dividir entre 9.81 y se obtienen 70 kilogramos fuerza. Notarás que este valor es igual a la masa del astronauta, y esto se debe a que cada kilogramo de masa es atraído a la Tierra con una fuerza de 1 kilogramo fuerza. Por lo que si la masa del astronauta es de 70 kilogramos, su atracción gravitacional en la Tierra será de 70 kilogramos fuerza. Por otro lado, el mismo astronauta en la superficie de la Luna tiene un peso distinto, ya que la atracción gravitacional que siente es la de este satélite. La gravedad de la Luna produce una aceleración de 1.62 metros sobre segundo al cuadrado,
por lo que la fuerza de atracción entre el astronauta y la Luna sería de 113.4 newtons, u 11.6 kilogramos fuerza, una sexta parte de lo que pesaría en la Tierra. Esto significa que en la Tierra y en la Luna, una persona y cualquier ¿Internet? Ahí, objeto ok. es atraído con distinta fuerza hacia el suelo. Esta fuerza de atracción es el peso. Como podrás notar, el peso y la masa son distintos, ya que en ambas situaciones la masa sigue siendo la misma, pero el peso varía debido a la fuerza de atracción gravitacional. Muy bien, bueno, entonces ahora regresamos aquí a nuestra presentación. Entonces, básicamente pues, ya vimos las variables que tenemos que manejar más a peso, ¿no? Ahora en este caso también tenemos la cuestión de trabajo, potencia y energía. Ahorita vamos a ver aquí algunas formas diferentes de energía. Entonces, esto lo vamos a estar viendo de manera constante. Entonces, el trabajo, pues es la fuerza, en este caso, por la distancia que está en la fórmula. Trabajo igual a fuerza por distancia, es decir, la fuerza que tenemos que aplicarle más la distancia que vamos a mover el objeto. Y la potencia, porque a veces también se confunde este término, ¿no? En este caso es el trabajo, es el tiempo que estamos realizando, en este caso, por una unidad de tiempo. Entonces, obviamente aquí lo vamos a hacer trabajo por unidad de tiempo. Entonces, obviamente estas dos también en tu examen, ojo muy importante, no vas a resolver ningún problema de estos, sino también solamente identificar las fórmulas. Esta es muy importante, muy, muy, muy importante. Esta, ¿no? El trabajo fuerza por, en este caso, distancia y de las energías, en este caso, que es la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo, hay que entender en este caso cuál es la energía cinética, en este caso la potencial, y ver cuál es la diferencia entre estas dos. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? La potencial es la energía aquí concentrada, pero que no se está llevando a cabo, ¿no? Solamente está concentrada, por eso está en potencia. Entonces, de aquí es cuánta energía hay guardada y una vez que la lanzas, en ese caso se vuelve cinética, ¿no? Es decir, ya está en movimiento. Entonces, ¿cómo se calcula esta fuerza que está aquí concentrada y cómo cuando se desarrolla? Entonces, eso es también una de las cuestiones que vamos a revisar cómo se llevan a cabo aquí. Aquí está, ¿no? Energía, en este caso potencial, ¿no? Es la masa por la gravedad por la altura, ¿no? Entonces, esa sería la fórmula para esta que está aquí, ¿no? La energía, la gravedad, o sea, esto que tenemos aquí, ¿no? El 9.8, ¿no? Más la altura, es decir, cuántos metros hay aquí, en este caso, más la masa que tenemos. Y luego ya cuando en este caso cinética es la masa por, en este caso el volumen, ¿no? Al cuadrado. Y entonces ahí ya lo tenemos. Y la energía en este caso concentrada sería la energía cinética más la energía, en este caso potencia. Perfecto, y ahorita lo vamos a ver con otras imágenes, aquí vemos los videos y bueno, aquí ya la tenemos. Ahora, ¿cuántos tipos de energía vamos a tener? Tenemos muchísimas fuentes de energía, ¿no? Desde la energía mecánica, en este caso, por ejemplo, aquí unos engranajes, la energía térmica del calor, la energía nuclear, con esta cuestión del uranio calentado, y surge aquí las plantas nucleares, en este caso, súper, súper importantes, sobre todo porque generan muchísima electricidad aunque tienen este riesgo, por ejemplo, pasó en Chernobyl, de que pues explotó y generó pues, una nube radioactiva que hasta la fecha sigue teniendo consecuencias. La energía química en las reacciones químicas que tenemos, la electromagnética, por ejemplo, la que proviene del Sol, del cosmos, la sónica, ¿no? Con las ondas sonoras, la gravitacional, que es súper importante, la que acabamos de ver, la cinética, esta que se da con el viento, lo que también vimos, ¿no? El potencial, es decir, la que se puede generar,
y la de ionización, es decir, que se pasen en este caso los electrones de una órbita a otra, que siempre están en constante movimiento. Entonces, obviamente, en este caso, nosotros vamos a tener esas leyes, una sobre todo la ley de la conservación de la energía, que es muy, muy, muy famosa y seguramente la habrás escuchado esta de que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma, ¿no? Entonces, obviamente, va a pasar de un lado a otro. Igual, energía y masa, ¿te acuerdas que lo veíamos en las primeras sesiones? Obviamente las podemos manejar son diferentes estados de lo mismo. Es decir, la materia la podemos transformar en energía y ahora sabemos cómo transformar energía en materia, ¿no? Entonces, obviamente están relacionados, entonces por eso también la segunda ley de termodinámica es muy famosa por juntar los dos, que dice la energía, la materia y la energía no se crean ni se destruyen, solamente se transforman. Y entonces aquí las tenemos. Y esa es la más famosa. Muy bien, entonces ahora vamos a ver otra vez aquí nuestros videos acerca de esto, sobre la energía. Entonces aquí, primero, ¿no? Las formas de energía, energía mecánica, térmica, luego ondas y... Muy bien, Energía mecánica. esta es la más Para importante, de cambiar el hecho. estado de movimiento o reposo de un objeto, se necesita aplicar una fuerza sobre él. Esta fuerza hace que cambie su velocidad y su posición, lo cual se conoce como realizar trabajo. El trabajo consiste en aplicar una fuerza a lo largo de una distancia generando un desplazamiento. Por ejemplo, si se aplica una fuerza de 1 newton a lo largo de 1 metro, se realiza una cantidad de trabajo de 1 joule. Cuando se realiza trabajo, ocurre una transferencia de energía de un objeto a otro a través de la fuerza aplicada. Esta energía no es algo que podamos ver de manera directa, pues se trata de un concepto abstracto que nos permite comprender los fenómenos físicos. Detrás de cada fenómeno físico hay un cambio o transferencia de energía. Por esta razón, la energía se define como aquella que es capaz de realizar trabajo y se mide en joules. De manera específica, la energía involucrada con el movimiento de los objetos se llama energía mecánica y se compone de la suma de dos formas de energía, la cinética y la potencial. La energía cinética es aquella que tiene un objeto o sistema que se mueve, pues a partir de ese movimiento es capaz de realizar trabajo. Este tipo de energía depende de la masa y la velocidad del objeto. Por ejemplo, si soltamos dos objetos, uno con el doble de masa que el otro, desde la misma altura sobre una superficie con arcilla, el impacto que deje el objeto de mayor masa será más profundo que el del objeto de menor masa, lo que refleja la energía que lleva el objeto al caer. Por otro lado, si dos objetos de masa similar se dejan caer desde dos alturas diferentes, el que cae de más alto caerá con mayor velocidad. Y por lo tanto, el impacto que deje también será más profundo, indicando que lleva más energía al caer. Por su parte, la energía potencial es aquella que tiene un objeto debido a su posición. A escala macroscópica, esta posición es en relación al campo gravitacional de la Tierra, por lo que también se conoce como energía potencial gravitatoria. Esta energía depende de la masa del objeto, su altura y la aceleración de la gravedad. Por ejemplo, al elevar un objeto a cierta altura en contra de la gravedad, se realiza un trabajo. De manera que al aumentar su altura, el objeto adquiere la energía que se necesita para subirlo hasta ese punto. Este tipo de energía se vuelve significativa cuando cambia. Es decir, cuando realiza un trabajo o se convierte en otro tipo de energía. En los ejemplos anteriores, la energía potencial que tiene el objeto elevado a cierta altura se transforma en energía cinética cuando se deja caer. Por ejemplo, un ciclista que sube una pendiente siente una disminución en su energía cinética, puesto que ésta se convierte en energía potencial, ya que ha aumentado su altura.
mientras que cuesta abajo percibe un aumento en su energía cinética, que ocurre debido al cambio de la energía potencial a cinética. Durante cualquier transformación de energía, esta se conserva, no se crea ni se destruye, lo cual se conoce como ley de la conservación de la energía. La transformación puede ser en diferentes tipos de energía a la vez, pero la cantidad total de esta no cambia. Comprender la energía cinética y potencial, así como su conservación, nos ayuda a entender los fenómenos físicos relacionados con el movimiento, como la razón de que sea más fácil levantar un objeto conforme menor sea su masa, o la razón de que un impacto de un objeto de mayor masa sea más peligroso, pues lleva más energía. Muy bien, vemos o sea, eso es un poco lo que explica la cinética y en este caso la potencial, ¿no? Ya el conjunto aquí. Ahora, aquí la térmica, una muy rápida. Energía térmica. La materia, en cualquier estado de agregación, se compone de partículas que pueden ser moléculas o átomos. Estas se encuentran en constante movimiento, por lo que cuentan con energía cinética y potencial. Podemos diferenciar 4 tipos de energía en las partículas. La energía cinética de traslación, que hace que se muevan de un sitio a otro. La energía cinética de rotación. La energía cinética de los átomos que se mueven dentro de sus moléculas causando vibraciones. Y la energía potencial que resulta de las fuerzas de atracción entre moléculas. En conjunto, la suma de estas formas de energía conforma la energía térmica de un objeto o sistema, mejor conocida como energía interna. El concepto de energía interna se relaciona con el de temperatura, pero reflejan cosas diferentes, ya que esta última se refiere al promedio de únicamente la energía cinética de traslación, y al ser un promedio, no depende de la cantidad de materia a diferencia de la energía interna. Por ejemplo, si calentamos un litro de agua hasta los 70 grados Celsius y lo separamos en 2 partes iguales, la temperatura en ambas mitades permanecerá igual, puesto que es una medida promedio de la energía cinética. Pero la cantidad de energía interna se repartirá entre ambas mitades, debido a que es una suma de toda la energía en un sistema, y por lo tanto su valor será de la mitad. La energía interna también guarda relación con el concepto de calor. Cuando dos objetos con distinta temperatura entran en contacto, inicia una transferencia de energía, llamada calor, que se detiene una vez que ambos alcanzan el equilibrio térmico. Esta energía proviene de la energía interna del objeto con mayor temperatura, en donde disminuye, y vuelve a formar parte de la energía interna del objeto con menor temperatura, en donde aumenta. Es importante remarcar que la transferencia de energía en forma de calor ocurre desde el objeto con mayor temperatura al de menor, y no necesariamente desde el objeto con mayor energía interna. Por ejemplo, un iceberg tiene más energía interna que un litro de agua hirviendo, y a pesar de ello, la transferencia de calor ocurriría desde el agua caliente hacia el iceberg. El cambio de energía interna en un objeto que transfiere o recibe calor depende de 3 factores: la diferencia de temperatura entre dos objetos, la cantidad de materia que tiene cada uno de ellos y el material del que están hechos. Si un objeto de gran masa y alta temperatura entra en contacto con un objeto de poca masa y baja temperatura, la cantidad de energía que se transfiere en forma de calor para lograr el equilibrio térmico es relativamente poca, que se observa en la temperatura de equilibrio más cercana a la del objeto de mayor masa. Distintos materiales absorben la energía transferida en forma de calor de diferentes maneras, ya que esta no necesariamente se traduce en energía cinética de traslación, que observamos como temperatura, sino en todos los tipos de energía que conforman la energía interna. Por ejemplo, para aumentar 1 grado centígrado la temperatura de 1 gramo de agua, se necesita una cantidad de energía, mientras que para el mismo aumento de temperatura de 1 gramo de hierro se necesita 1/8 parte de esa cantidad.
debido a que el agua absorbe más calor por gramo que el hierro, que es proporcional al cambio en su energía interna. Para medir la cantidad de energía interna o de energía transferida en forma de calor, se usan las unidades de energía, calorías o joules. Una caloría equivale a la energía necesaria para aumentar la temperatura de 1 gramo de agua de 14.5 a 15.5 grados Celsius, y es igual a 4.184 joules. Aunque las calorías son comúnmente usadas, la unidad oficial es el joule, de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades. Al aprender la relación de la energía interna o térmica con la temperatura y el calor, podrás comprender mejor los fenómenos relacionados con la temperatura, como los cambios de estado o la forma en que funcionan los termómetros. ¿no? Muy bien, y terminamos con motores térmicos. Motores térmicos. Aunque a veces no lo notamos, la transferencia de calor ocurre todo el tiempo a nuestro alrededor, puesto que los objetos en el universo tienden al equilibrio térmico. El calor se vuelve significativo para nosotros cuando se produce un cambio evidente. Por ejemplo, al calentar alimentos hasta cocerlos, cuando experimentamos que afectan la regulación de la temperatura del cuerpo, o cuando usamos el calor para generar movimiento a través de un motor térmico. Un motor térmico es una máquina capaz de convertir calor en energía mecánica generando movimiento. Ejemplo de ello son las máquinas de vapor que usaban los antiguos trenes, o los motores de combustión interna que usan los automóviles actualmente. Y para funcionar requieren que haya una transferencia de calor, que se pueden provocar de manera intencional mediante la combustión, la electricidad o el uso de radiación electromagnética. La combustión es una reacción química que reordena los átomos dentro de las moléculas, lo cual libera grandes cantidades de energía que se transfieren al entorno en forma de calor. Así, por ejemplo, podemos cocinar nuestros alimentos con fuego. Una corriente eléctrica, cuando pasa a través de una resistencia, libera energía en forma de luz y calor, pues los electrones chocan con los átomos aumentando la temperatura de las moléculas alrededor. Las resistencias las podemos encontrar en focos incandescentes o en hornos y parrillas eléctricas, mientras que la radiación más usada es la de microondas. Esta radiación es producida por un dispositivo llamado magnetrón, que utiliza energía eléctrica para generar la radiación. Esta es absorbida por las moléculas de agua, que comienzan a vibrar y transfieren parte de esta energía a las moléculas a su alrededor, aumentando su temperatura. El primer motor capaz de utilizar calor para generar movimiento fue la máquina de vapor llamada eolípila, fabricado en el siglo I por Herón de Alejandría. Al calentar agua en un compartimento, el vapor se elevaba a un segundo compartimento, donde, al salir por un par de tubos curvos, provocaba que se moviera. Pero no fue sino hasta el siglo XVIII, con la Revolución Industrial, que las máquinas de vapor se utilizaron ampliamente. En una máquina de vapor se calienta agua de una caldera a través de la combustión. Esto genera vapor de agua, el cual es dirigido hacia una cámara con un pistón conectado a una rueda. Al entrar, el vapor empuja el pistón, haciendo que la rueda gire. Y por inercia, el pistón empuja de regreso a la cámara, donde se abre la compuerta de salida del vapor, se cierra e inicia nuevamente el ciclo. Ese vapor es llevado a una cámara de condensación y el agua vuelve a la caldera nuevamente. De esta manera, el calor que produce el cambio de estado del agua es utilizado para generar movimiento. En este proceso, no toda la energía transferida en forma de calor se transforma en energía mecánica, sino que parte de ella se disipa por la fricción o al calentar otros elementos en su tránsito. A la capacidad de una máquina de aprovechar la energía que recibe se le conoce como eficiencia, y se expresa como la relación entre el trabajo realizado y el calor recibido. En 1824, el físico Sadi Carnot mostró que una máquina no puede tener una eficiencia del 100%, sino que lo máximo que se puede alcanzar es una eficiencia ideal,
que se calcula como la diferencia de temperatura entre la fuente de calor y el receptor de calor dividido sobre la temperatura de la fuente de calor. Pero esta es un ideal, ya que la gran mayoría de las máquinas se encuentran por debajo de esta eficiencia. Esto también ocurre en los motores de combustión interna actuales, en donde se elimina el agua como medio para transmitir el calor y la reacción de combustión ocurre en una cámara llamada cilindro, de manera que la energía liberada impulsa al pistón de manera directa. Pero en el proceso, parte de la energía se disipa en forma de calor y por ende la eficiencia es menor a la ideal. Así, vemos que gracias a los motores térmicos es posible aprovechar parte de la energía del calor para convertirlo en energía mecánica. Muy bien, entonces con esto concluimos hoy y Motores entonces térmicos. mañana vemos la parte de química, ¿no? Que nos falta también. Bueno, ten buen día y nos vemos mañana igual a las 10. Ten buen día. Ok, gracias, igual.